médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Estados Unidos podría intervenir en Venezuela si Maduro sigue en el poder. Este jueves, el almirante al mando del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller, afirmó que en caso de que el presidente Nicolás Maduro continúe aferrado al poder a finales de este año, la cúpula estadounidense se encuentra lista para una intervención. Las palabras de Faller fueron reseñadas en un artículo para la revista Foreign Policy, donde expresó que el ejército está estudiando varias opciones y estará listo para cualquier opción que tome el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Leo, por cierto, la prensa de Lara. La crisis en Venezuela podría llegar a ese nivel a finales de este año si Maduro sigue en pie. Sería así de grave, aseguró, comparando la crisis venezolana con lo vivido en Siria. Y guarden el nombre de Siria, porque dentro de unos minutos vamos a estar hablando de eso también. Además, el almirante acotó que el apoyo de China a Maduro representa una variable importante por la crisis en ese territorio, por lo que a juicio de Faller, ese país ha realizado una apuesta muy arriesgada y no está colaborando. Pekín no está respetando los derechos humanos, la soberanía y la democracia, agregó. La entrevista también revela que en los altos rangos del ejército estadounidense existe el convencimiento de que la crisis en Venezuela puede no solucionarse solo con las presiones diplomáticas aprobadas por ahora por la Casa Blanca. Precisó que respalda las diversas afirmaciones de Donald Trump. Faller se reunió en febrero en Florida con Luis Navarro Jiménez, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia. Además, se ha reunido con su homólogo brasileño en Brasilia. Esto parece un mensaje, definitivamente, gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, no solo para, Maduro y su entorno, no solo para el régimen venezolano y su entorno, sino fundamentalmente para sus aliados cercanos. Parece una combinación a Colombia y a Brasil, hoy en día aliados cercanos de Estados Unidos, para que de alguna manera se involucren más activamente en la crisis venezolana o aún más activamente en la crisis venezolana. En todo caso, representa un aumento brutal de la presión sobre Nicolás Maduro, que alguien tan autorizado como el comandante en jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, pues emita una opinión de este tenor, de este calibre, además que lo haga en una conferencia y que luego lo haga también en la revista Foreign Policy. Por cierto, la entrevista de Foreign Policy es de hace 3 días, de hace 4 ya, porque fue el 8 de abril, pero una reproducción de la entrevista, por cierto, en una interpretación bastante libre de las declaraciones de Faller, publicada por el diario ABC de España, pues ha traído toda la repercusión que ha terminado trayendo. Igualmente, Elliot Abrams, el enviado especial de Estados Unidos para la crisis venezolana, se encontraba en España, creo que hoy ya va para Portugal, también incrementando de alguna manera la presión sobre estos dos países para que aumenten a su vez la presión sobre Venezuela. Dice Elliot Abrams, Maduro debe dejar el poder y marcharse de Venezuela. Esto es una declaración de una rueda de prensa que dio en la embajada estadounidense en España y que refleja el diario El País. El enviado especial de Estados Unidos para Asuntos Venezolanos ha mantenido reuniones en Madrid con altos funcionarios del Ministerio de Exteriores y de la Presidencia dentro de las gestiones internacionales de Estados Unidos para afianzar el apoyo de Europa a la resolución de la crisis política en Venezuela. El representante especial del Departamento de Estado estadounidense para Asuntos Venezolanos, Elliot Abrams, ha realizado una breve gira por Portugal y España. El diplomático aseguró este jueves en Madrid que pese a las diferencias de enfoque en algunos puntos con sus socios europeos, comparten un objetivo final común: elecciones libres y la vuelta a la democracia en Venezuela. En el aire queda el futuro del líder chavista Nicolás Maduro, con quien considera que la única negociación posible es su salida. Lo más lógico sería que dejara el poder y se fuera del país, afirmó.
Si se consolida el cambio político en Venezuela después de 20 años de chavismo, queda el interrogante sobre el futuro del sucesor de Hugo Chávez y de su círculo. Creemos que cuando Maduro caiga y vuelva a la democracia, algunos miembros del régimen, algunos militares probablemente quieran irse al exilio. España podría ser ese destino. Esa es una decisión que el gobierno de España tiene que tomar, dijo en un encuentro con la prensa en la embajada estadounidense en Madrid, en el que consideró que una forma de que los países contribuyan a la transición democrática sería ofrecerles un lugar a dónde ir. Estados Unidos ha reiterado que todas las opciones están sobre la mesa, incluido una intervención militar que España rechaza. No obstante, aseguró que ahora están centrados en buscar una solución pacífica utilizando presión económica y financiera. El enviado estadounidense, curtido en la administración de Ronald Reagan, 81-89, enfatizó que la única presencia militar extranjera es la de tropas cubanas, agentes de inteligencia cubanos y ahora los rusos, que Moscú defiende como un acuerdo técnico. Si en España o en Europa el problema es pensar en una intervención militar en Venezuela, hay una intervención militar, pero no de Estados Unidos, agregó. Aunque hay voces dentro del Partido Republicano, como el senador por Florida, Rick Scott, que piden que se empiece a contemplar la opción militar para llevar ayuda, aunque sea algo de lo que nadie quiere hablar. Por cierto, una de las cosas que dijo, o dos de las cosas que dijo Elliot Abrams, que no están en la nota que publica El País, la primera dice lo siguiente, y lo saco de un tuit del internacionalista venezolano Mariano de Alba. Dice: nadie piensa que tener una conversación sobre la posible participación de Maduro en una elección tiene algún sentido. Ninguno de los líderes sudamericanos con los que he hablado piensa que esto tiene sentido y no creo que cambien de opinión. La segunda cosa que no se encuentra en la nota de Elliot Abrams es que dijo que Europa debe considerar si quieren ser el patio de recreo para venezolanos que son criminales y sus familiares. Pero eso es una decisión de la Unión Europea, es decir, directamente está llamando a Abrams a endurecer las sanciones personales, que como saben ustedes hasta ahora alcanzan a solo 19 jefes muy altos del chavismo. Algunos de los cuales, por cierto, cuyos hijos están residiendo en España, dan grandes fiestas en España, llevan la vida loca en España. Una pregunta más que uno se puede hacer: ¿con qué dinero llevan la vida loca que llevan en España algunos de los familiares de los más altos funcionarios del régimen? Pero también, hay que decir que Europa promete siempre aumentar las sanciones. Lo acaba de hacer esta misma semana la señora Mogherini, y no lo hace. También ha dicho Josep Borrell con respecto a esta nota que no está publicado. En esta nota del País ha dicho Josep Borrell con respecto a Elliot Abrams que no está contemplado que España le ofrezca, le conceda el asilo a Nicolás Maduro si finalmente Nicolás Maduro sale del poder. Y últimas noticias, nos dice: China exhorta a la ONU que Estados Unidos y a la UE a quitar bloqueo económico contra Venezuela. El titular es un galimatías, no se lo voy a arreglar. Es Últimas Noticias, órgano de propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela. China seguirá cooperando con Venezuela sobre la base de principios de respeto mutuo, igualdad, beneficio mutuo y desarrollo común para el bienestar de nuestros pueblos, señaló Xiao Zhu. ¿Quién es Xiao Zhu? Lo vamos a leer inmediatamente. China instó a Estados Unidos y Unión Europea a levantar las sanciones que mantienen sobre Venezuela. El exhorto lo realizó ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, y esto es una nota de anteayer, pero bueno, la publica ayer Últimas Noticias, como para tener algo que publicar a favor del régimen. El embajador de China ante el organismo, Ma Xiaozhu, abogó por que los países pertinentes levanten rápidamente las sanciones contra Venezuela y creen condiciones normales para su desarrollo socioeconómico. Subrayó que históricamente se ha evidenciado que las sanciones unilaterales afectan la vida cotidiana de las personas y no ayudan a resolver los problemas a los que han sido sometidos los venezolanos, al tiempo que denunció que las sanciones no contribuirán a mantener la paz en el país sudamericano. Son las 6:38 de la mañana. Esto es, ya lo saben ustedes, titulares de la mañana de RCR 750M. Trabajaremos
para ustedes durante esta media hora. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. El principal titular de La Voz de Guarenas nos dice: acusan a Guaidó de planear ataque al sistema de pagos. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, reveló este jueves una infiltración telefónica en el celular de Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente de la Asamblea Nacional. Hay otro titular que les comentaba yo ayer, el de la muerte de la funcionaria de la PNB en Naguanagua. También es un titular de La Voz. Funcionario de la PNB confesó que mató a su pareja por celos. William Acosta narró con detalles el momento en que asesinó de 2 balazos a Carmen Méndez y cómo planeó el contexto para dispararle a su presunto amante, el oficial agregado Luis Chacín. También asesinó al comisario agregado Braulio, parece que dijera aquí, Braulio Baudilio Sánchez, dice el diario La Voz. Bueno, una historia de horror, una historia pasional de horror que involucra además a 3 policías nacionales bolivarianos. Pero volviendo al tema, que es el principal titular no solo de La Voz, sino también de Últimas Noticias, como ya les digo, órgano de propaganda del PSUV, develan plan para atacar el sistema financiero. Lo llama Jorge Rodríguez, quien es muy creativo para esto de ponerle nombres a los grupos. Grupo Cocún 2.0, que era liderado por Juan Guaidó y Leopoldo López, nada menos. Cuidado, porque si con Juan Guaidó no se atreven a meterse por los momentos, con Leopoldo López sí pueden meterse muy duramente. Dentro de esta estrategia de ir cercando a Guaidó y dándole golpes por los costados hasta que puedan atreverse a darle el golpe de frente. Leo Telesur: revelan planes terroristas de Grupo Cocún 2.0 en Venezuela. El gobierno de Venezuela denunció la conspiración contra el sistema social Carnet de la Patria y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El vicepresidente del área sectorial de comunicación y turismo de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció las acciones terroristas del grupo criminal Cocún 2.0, en el que participan también dirigentes opositores venezolanos para quebrantar la paz social y política del país. En el marco de las investigaciones del llamado Estado Mayor terrorista, Rodríguez mostró pruebas sobre los planes de conspiración contra el sistema social Carnet de la Patria y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las acciones terroristas estarían dirigidas a 3 acciones concretas: el ataque al sistema de banca electrónica, la entrega de la empresa petrolera Citgo a Estados Unidos y el engaño con militares desertores en Colombia. Lo baten bien, todo lo que es noticia lo arman ahí en un plan. El grupo criminal Cocún 2.0 es una red conformada, de hecho Telesur lo da como si fuera un hecho, por el diputado opositor Juan Guaidó, Roberto Marrero, Leopoldo López, Carlos Vecchio, el senador estadounidense Marco Rubio, entre otras figuras de la derecha venezolana. El grupo terrorista, con apoyo de gobiernos de Colombia y Estados Unidos, pretendía dañar las transacciones y las formas de pago electrónico de Venezuela, saboteando así el sistema de mercado cambiario DICOM. Rodríguez enfatizó que el bloqueo en las transacciones bancarias era propicio para iniciar una campaña contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Las acciones criminales también incluían los ataques continuos contra el sistema eléctrico nacional en perjuicio directo del proceso de distribución de agua. Si en los próximos días se quedan sin dólares para dar al DICOM, ya ustedes sabrán que se lo achacarán a la oposición venezolana. Y Carlos Trujillo, hay 2 declaraciones internacionales importantes. Una es de Carlos Trujillo, el embajador de Estados Unidos ante la OEA. Los colectivos chavistas son un grupo terrorista en Venezuela, así lo dijo. El diplomático norteamericano aseguró que los paramilitares que responden al dictador Nicolás Maduro, leo Infobae, un día serán juzgados ante las cortes internacionales. Se refirió también a la preocupación del gobierno de Trump por la presencia de tropas rusas en Caracas y calificó de histórica la designación del representante de Juan Guaidó ante el organismo internacional. Otra reacción importante internacional sobre el tema venezolano es la de Raúl Castro, que salió de su retiro, aunque él sigue siendo presidente del Partido Comunista de Cuba, es decir, el que de verdad tiene el poder en Cuba. Salió de su retiro para prometer no abandonar a Venezuela pese al chantaje de Estados Unidos.
El líder del Partido Comunista de Cuba dijo que Cuba jamás abandonará a su aliado izquierdista Venezuela a pesar del chantaje de Estados Unidos, incluso cuando el gobierno de Trump amenazó con más sanciones por su apoyo. En un discurso ante la Asamblea Nacional reunida para promulgar la nueva Constitución, Castro dijo que Cuba había estado mejorando la preparación para la defensa en los últimos meses en vista del aumento de la hostilidad de Estados Unidos. La nación isleña también había estado adoptando medidas económicas para lidiar con el endurecimiento por parte de la administración de Trump del embargo comercial estadounidense de décadas de antigüedad, dijo Castro a los legisladores. Se adoptaron un grupo de decisiones para encauzar el desempeño de la economía y resistir y vencer los nuevos obstáculos que nos impone el recrudecimiento del cerco económico y financiero sin renunciar a los programas de desarrollo que están en marcha, agregó el expresidente cubano, que advirtió que hay que prepararse para afrontar una crisis económica y un desabasto derivados del incremento de la hostilidad estadounidense hacia la isla y a su aliada Venezuela, aunque al mismo tiempo aclaró que no se llegaría a una situación tan crítica como la vivida en los años 90. Mientras tanto, el principal titular del Universal nos dice: Banco Mundial y FMI dispuestos a ayudar cuando socios decidan a quién apoya. Ambos organismos multilaterales coinciden en que Venezuela está sumida en una profunda crisis humanitaria. También de La Voz de América dice: FMI y Banco Mundial listos para ayudar a Venezuela cuando sus miembros reconozcan a un gobierno. La directora gerente del FMI, la francesa Christine Lagarde, y el nuevo presidente del Banco Mundial, el estadounidense David Malpass, expresaron su gran preocupación ante la situación en Venezuela en dos ruedas de prensa en el marco de las reuniones de primavera de ambas instituciones que se realizan esta semana en Washington. Tanto el FMI como el Banco Mundial están esperando el posicionamiento de la comunidad internacional y por ende de sus países miembros para un posible reconocimiento de Guaidó, quien cuenta con el apoyo de más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, las principales naciones de la Unión Europea y Brasil. Banco Mundial, en tanto, ayudará a Venezuela con la crisis humanitaria. David Malpass, que comenzó el martes su mandato como líder del Banco Multilateral de Desarrollo, dijo en una conferencia de prensa que Venezuela es un asunto de profunda preocupación para el Banco Mundial. Son las 6:46 minutos. Vamos a la pausa, enseguida más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Compuperiquito.com es recarga de cartuchos de tóner y de tinta. Compuperiquito.com es la más alta calidad y el mejor servicio. Compuperiquito.com tiene la solución efectiva para las impresoras de tu empresa. Contáctanos por el 0212-551-9450 y 552-6930, por Facebook, Twitter e Instagram como compuperiquito.com. Frente a la estación Panteón del Bus Caracas, compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Tecnohospitalaria.com les ofrece pastillas potabilizadoras de agua en presentación de 10 unidades. Cada pastilla potabiliza 20 litros de agua y lo protege a usted de gérmenes y bacterias. Además, como siempre, Tecnohospitalaria.com les ofrece material médico, catéteres, sondas, gasas, jeringas, nebulizadores, sillas de ruedas y mucho más. Llámenos al 0212-715-8543. Tecnohospitalaria.com es excelencia en distribución de material médico quirúrgico. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve.
Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Principal titular del diario 2001, buscar una visa para un sueño se torna pesadilla. Los venezolanos que quieran emigrar a Estados Unidos solo pueden hacer el trámite en la embajada gringa en Colombia. Entre tanto, las visas por turismo o negocios sí se pueden procesar en otros países que tengan representación diplomática de Washington. Voy a leerles titulares que tienen que ver con Julian Assange. Saben ustedes, un caso que ha conmocionado al mundo, el arresto de Julian Assange. Hay un nuevo arresto. Ecuador arresta a un colaborador cercano de Wikileaks. Un colaborador cercano del cofundador de Wikileaks, Julian Assange, fue arrestado cuando trataba de abandonar Ecuador, según informó el Ministerio del Interior de este país. La ministra de esta cartera, María Paula Romo, no identificó al detenido, pero se precisó que ha estado viviendo en Ecuador y se disponía a viajar a Japón, según recoge el ministerio en su cuenta oficial de Twitter. En tanto, Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, rechaza el retiro del asilo y el arresto de Julian Assange. Ha causado mucho escozor a la izquierda internacional. Por ahí hay unas declaraciones de Pamela Anderson que yo no se las voy a leer, porque para qué les voy a leer lo que tenga que decir Pamela Anderson sobre Julian Assange. Pero en todo caso, eso es tendencia en Twitter en este momento, para que ustedes vean también cómo funcionan las redes sociales. Pero voy a leer a Telesur, donde dice: el gobierno de Venezuela rechazó este jueves que le fuera retirado el asilo al periodista australiano Julian Assange y su posterior arresto en la embajada de Ecuador en el Reino Unido. El canciller venezolano Jorge Arreaza publicó en su cuenta Twitter un comunicado mediante el cual el presidente Nicolás Maduro, en nombre del gobierno y del pueblo, expresan su más categórico rechazo a la atroz decisión que privó del derecho de asilo diplomático al australiano ecuatoriano Julian Assange. Venezuela denunció que Assange es un perseguido político del gobierno de Estados Unidos luego de que el fundador de Wikileaks revelara la cara más oscura y criminal de las guerras de cambio de régimen que ejecuta el imperio estadounidense. Dice el comunicado, un momento por favor que lo estoy abriendo, que Julian Assange es un activista por la libertad de información. Su ominosa entrega a la justicia británica y su eventual extradición a Estados Unidos constituye una vergonzosa afrenta al derecho internacional, a sus derechos humanos, y pone en inminente riesgo su vida. Haberlo entregado a la policía como si se tratase de un delincuente desde un recinto diplomático constituye además una grave violación de los derechos constitucionales de un ciudadano al que le fue otorgada la ciudadanía ecuatoriana y que está, por tanto, en posesión de todos sus derechos. Hablando de arrestos arbitrarios, podemos leer, por ejemplo, que vuelven a diferir la audiencia de Juan Requesens. Ayer fue vuelta a diferir la audiencia de Juan Requesens. El diputado fue nuevamente diferida su audiencia para el próximo martes 16 de abril. Una vez más comenzamos tarde. Fue reprogramada la audiencia para el próximo martes 16 de abril a las 2 p.m. A Juan Requesens, junto a los 16 detenidos, le están haciendo una sentencia anticipada por no tomar una decisión clara, comentó el abogado Joel García. En tanto, Loren Saleh, otro preso de conciencia venezolano hoy en el exilio, hablando de eso, ¿no? De gente a la que maltratan y sin ningún derecho, etcétera. Loren Saleh lo tuvieron preso 4 años sin una sola audiencia de juicio, porque todas las suspendieron 51 audiencias, y después le dijeron: tú te vas del país. O sea, lo agarraron en el SEBIN, lo bajaron a Maiquetía y lo montaron en un avión para España para limpiarse la cara, por cierto, después de la muerte de Fernando Albán.
Lorenza Lé se reunió con Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo. Dijo: los colectivos tienen poder en Venezuela y son organizaciones terroristas. Juan Guaidó señaló: señores de la Fuerza Armada Nacional, van a permitir que sus hijos vivan esta tragedia. Lo dijo en las reuniones que sostuvo ayer. Cruz Roja triplicó el presupuesto para Venezuela, $24,6 millones. Dicho anuncio se lleva a cabo luego de que el presidente del CICR, Peter Maurer, sostuviera una reunión con Nicolás Maduro el día martes, quien dijo que permitiría la entrada sin politización. Por cierto, en la oposición hay gran preocupación sobre la posible politización de la ayuda de la Cruz Roja Internacional. Según Miguel Pizarro, el informe de la ONU sobre Venezuela confirmó nuestras denuncias. El señor Antonio Guterres, con rabo de paja, por cierto, de las gestiones de el gobierno portugués cuando era un íntimo aliado de Hugo Chávez, se dio cuenta apenas anteayer de que en Venezuela había una crisis humanitaria que afectaba a 7 millones de personas. El informe presentado por la ONU, dice Miguel Pizarro, afirma lo que durante años denunciamos en la Asamblea Nacional. Hay unos titulares más que no voy a poder leer por falta de tiempo, pero no quiero irme sin leer uno de Correo del Caroní que dice: corrupción judicial retrasa investigaciones sobre el homicidio de Ángel Aguirre. La defensa de la familia de la víctima recusó a la fiscal décima. Además, hay un audio de WhatsApp de Ángel Aguirre donde denuncia una violación y que ocurrió minutos antes de ella morir. 6:55, 12 de abril de 2019. Que este fin de semana sean todo lo que ustedes esperan de ellos. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa